¿Qué más estamos grabando? Sí, ya. Bueno, les recuerdo que la otra semana es la prueba, ¿no es cierto? Y que mañana hay clases de ejercicios a las 10. Yo les voy a mandar el link por correo para que las personas que quieran ir. No es obligatorio, obviamente. Está claro. Ya. Y bueno, eso. Ah, bueno, ayer le subí la guía 3. ¿Ya? Está en el campus, está en el correo también. Así que para que lo sepan. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día? En realidad vamos a retomar lo que estábamos viendo de ecuaciones en derivadas parciales, porque alcanzamos a ver súper poquito. De hecho, notarán que ni siquiera explicamos mucho el ejemplo. Entonces hoy día vamos prácticamente a hacer de nuevo lo de ecuaciones en derivadas parciales, ¿ya? Porque vimos, no alcanzamos a verlo bien la clase anterior, ¿ya? Perdón. En la prueba entra hasta lo que vamos a ver hoy, ¿ya? Por si acaso. No, lo que vayamos a hacer el martes en términos de materia, eso no entra, ¿ya? Ahí vamos a ver qué hacemos el martes en realidad. Ok, entonces comencemos, pues. Ya vamos a partir más o menos de 0 EDP, ¿ya? Entonces, partamos. Entonces, ¿qué es una ecuación en derivadas parciales? Lo dijimos así de manera más o menos sencilla, es una ecuación diferencial donde están involucradas las derivadas parciales de alguna función, ¿no es cierto? Una función que normalmente uno la llama u, ya, pero se puede llamar de otra forma, ¿ya? Entonces, en esa ecuación diferencial, ¿ya? En esa ecuación diferencial, por ejemplo, puede ser así, ¿no? Más, no sé, du a dt más u, por ejemplo, ¿ya? Igual 0. Imagínense que es así, ¿ya? Entonces, en esa ecuación diferencial van a haber involucradas derivadas de distintos órdenes, ¿no es cierto? Acá tengo una derivada parcial de primer orden, acá tengo una derivada parcial de segundo orden. ¿Sí? Entonces uno dice que esta ecuación diferencial es de segundo orden, ¿ya? Porque ese es el mayor orden de las derivadas que aparecen, ¿sí? Si tuviera, no sé, sí, de u no, así, de i a de z, ya más, no sé, de u de x a de i, ya más u igual 0. ¿De qué orden es esta ecuación? ¿Este tiene orden cuánto? Sí, ¿no es cierto? Porque la derivada, el mayor orden que aparece en las derivadas es orden 3, ¿no es cierto? Así que una ecuación diferencial en derivadas parciales de orden 3, ¿ya? Bueno, este tiene, digamos, orden 0, ¿ya? Porque no se está derivando. ¿Ya? También, ojo, no tienen por qué estar igualadas a 0, ¿eh? Cuando están igualadas a 0, se fijan que aquí hay una expresión algebraica. Acá hay una expresión algebraica, vamos a explicar bien después esto. Expresión que depende de las derivadas parciales. Y de u, ¿no es cierto? Y acá en el lado derecho hay algo que no depende de las derivadas parciales ni de u, pero por ejemplo podría estar no igualada a 0, sino que podría estar igualada a x cuadrado más y cuadrado, por ejemplo. ¿Ya? Entonces acá están, digamos, esto depende solamente de las variables independientes, y del x y del y. Bueno, si quieren sumamos un z cuadrado, para que estén las tres. ¿Sí? Entonces, este tipo de ecuaciones, cuando están así, se llaman no homogéneas. Cuando están igualadas a 0, se llaman homogéneas. Ya creo que el otro día dije que acá había una expresión, ¿no es cierto? F de algo, y ahí agregué x y t, me parece, eso estaba mal, no hay que agregar x y t, eso digamos lo dejamos en el lado derecho, ¿ya? Lo que quiero que entiendan es que cuando uno tiene una ecuación diferencial, vamos a hacerlo acá, cuando uno tiene una ecuación diferencial, en la clase 13, ¿no? ¿Qué pasa rápido el tiempo? Entonces, eh, voy a recordar algo de anotación. Uno puede anotar esto así. De u a de x uno dice u sub x nomás. Si pongo la de segundo orden, eso digo u sub xx nomás. Si pongo así, eso es u sub xy nomás. ¿Ya? Entonces, el orden en que aparecen los índices acá es el orden en que aparecen acá en las derivadas, en las fracciones que representan las derivadas. ¿Ya? Entonces, miren, yo puedo tener esta ecuación. Por ejemplo, voy a tener u sub xx más u sub x y más u sub x
menos 2x más u más x cuadrado más y cuadrado igual 0. ¿Sí? Se fijan que en el lado izquierdo de esta ecuación aparecen derivadas, ¿cierto? Que esta función vamos a decir que depende de u, va a depender de x y de y por ahora, ¿ya? Entonces, aparecen las derivadas, no tienen por qué aparecer las derivadas de todos los órdenes por si acaso. Por ejemplo, acá no está la de segundo orden con respecto a y, no está la u sub i, ¿ya? Pero entonces, aparecen derivadas, ¿no es cierto? Esas de ahí, pero también aparecen las variables independientes, que serían x y x e y, perdón. O sea, aparece una expresión algebraica donde están las variables independientes y una expresión algebraica donde están las derivadas parciales y la función solamente. Entonces yo creo que me creen que yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo decir que esta ecuación es lo mismo que si en el lado derecho, en el lado izquierdo dejo todo lo que tenga que ver con derivadas, ¿no es cierto? Y con la función, ¿se fijan? Dejé esos cuatro términos, y en el lado, no este es el lado izquierdo, ¿no? Sí, y en el lado derecho voy a dejar todo lo que tenga que ver con las variables independientes, entonces me va a quedar así, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿me creen si les digo que cada vez que uno tiene una ecuación en derivadas parciales puedo hacer esto? Dejar en el lado derecho una expresión algebraica que depende solamente de las variables independientes, y en el lado izquierdo una expresión algebraica que depende solamente de las derivadas parciales y de la función, ¿sí? Entonces esto depende de las derivadas parciales, o derivadas nomás, digamos, se entiende que son parciales, y de la función, ¿sí? Y esto depende de las variables independientes, ¿sí? De las que dependen, de las que dependen u y las derivadas, las variables independientes, ¿sí? Porque siempre es eso. Ya, ¿vamos bien hasta ahora o hay alguna pregunta? ¿Todo bien, profe? Ya. Entonces, miren, estas de acá son lineales. ¿A qué me refiero con lineales? Que, por ejemplo, si uno mira esta expresión algebraica, no hay expresiones de esta forma, u sub x por u sub x, por ejemplo. No hay productos de derivadas. Tampoco hay productos de la derivada por alguna función u, ¿sí? Y uno dice que este tipo de ecuaciones, donde solamente aparecen expresiones con las derivadas así, en esta forma, ¿ya? En esta forma, ¿sí? Son lineales, ¿sí? Porque esta es una expresión que esta expresión algebraica es lineal en términos de las derivadas y de la función. Ya, pero hay algo que uno puede decir un poquito más. Bien. Vamos, hasta eso está bien, ¿ya? Pero esto es lo que uno llama un operador diferencial. ¿Por qué se llama operador diferencial? Porque es algo que se le aplica a las funciones, uno deriva funciones, digamos, ¿ya? Entonces, esto que está acá es un operador diferencial. O esto está definido, mejor dicho, esto está definido por un operador diferencial. Por un operador diferencial. Ya voy a explicar a qué me refiero con eso. Eh, quiero anotar algo. Vamos a poner un ejemplo. Ejemplo. Todavía más simple, ¿no? O recordatorio antes del ejemplo. ¿Se acuerdan de álgebra lineal? Entonces, voy a recordarlo acá. Una función t de b en w, cuando tengo espacios vectoriales, es lineal si pasan dos cosas. T de u más b es igual a la suma de las imágenes, ¿no es cierto? ¿Ya? Es igual a la suma de las imágenes para todo u y b, para todo u y b en b. Y t de alfa por u es igual a alfa por t de u. ¿Ya? Esto es para todo u en b y alfa escalar. Veamos un ejemplo simplecito. Miren,
simplecito. T de los reales en los reales. Definida así. ¿Es lineal? ¿O no es lineal? ¿Sí? Sí. T de x más y es x más y al cuadrado, ¿no es cierto? Y eso yo diría que en general es distinto de x cuadrado perdón, de x cuadrado más y cuadrado, ¿no es cierto? Y esto de acá es el t de x, y esto de acá es el t de y, ¿no es cierto? Así que en realidad no es lineal, y de hecho, así cuando uno habla de esto cuando está estudiando funciones, le dice función cuadrática, ¿no es cierto? No, no es lineal, de hecho, con respecto a esta definición, ¿ya? Pero si tomo ahora esta función, de los reales, en los reales, pero la defino así, como x, ¿esa es lineal? A ver, o no es lineal. ¿Cuánto es t de x más y? ¿Qué evalúo? ¿X más y? 2x. No, x más y. T de x no le hace nada al x, a lo que uno le está aplicando la función, así que queda x más y. Y este x es lo mismo que t de x, y este y es lo mismo que t de y. Así que sí cumple esta primera condición. Y de nuevo, si hago ahora t de alfa por x, eso es alfa x nomás. Y si uno mira ahora cómo está definida la función es alfa por t de x. ¿Sí? Así que esta es lineal. Entonces las lineales separan las sumas y sacan los escalares. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con ecuaciones en derivadas parciales? Ya. Creo que me entendieron que, por ejemplo, esto no es lineal, ¿no? Eso no es lineal, ¿no es cierto? Sí, eso sí. ¿Por qué no es No, lineal? ¿Qué acá. falla ahí? ¿El producto? El producto, ¿no es cierto? Ujú. Es como que hubiera un x por y más z cuadrado, algo así. ¿Sí? Ya, eso es lo que está no lineal. Entonces, ¿qué tiene que ver todo lo anterior que dije de transformaciones lineales con esto de acá? Entonces, en general, en general, eh, puedo escribir una EDP. Vamos a, en esta forma, una función, ¿ya? Que depende de las derivadas parciales. No voy a anotar todas porque dependen de la ecuación. Y de u. ¿Sí? Derivadas parciales de u y de u. ¿Sí? Lo que estábamos viendo recién. Eso lo puedo dejar en el lado izquierdo. Y en el lado derecho puedo dejar g, que va a depender de las variables independientes. ¿Sí? O sea, no sé, x y z, cuestión corresponde. Ejemplo, un ejemplito más. ¿Ya? Esta de acá, mira. U sub x más u sub y más z cuadrado, no, más y cuadrado, ¿ya? Más y cuadrado menos x cuadrado. Ya, esa igual 0, imagínense, pero eso la puedo escribir así, y vamos a ponerle acá un u más, ¿ya? Entonces la puedo escribir así, u más u sub x más u sub y más u sub y nomás, perdón, igual a x cuadrado menos y cuadrado, ¿sí? Ya, y entonces acá voy a tomar, esta va a ser mi g, ¿no es cierto? Esta va a ser mi g de x, y, y este va a ser mi f, ¿ya? Ya, mi f que va a depender en principio de u sub x, de u sub y de u sub y en principio podría depender.
y de, no sé, pues cuál más nos falta, U sub xy, parece. ¿Ya? Si es suficientemente buena, no tengo para qué ponerla ahí sub i. Acuérdense que las derivadas cruzadas son iguales cuando las funciones de clase S2, ¿ya? Cuando las derivadas son continuas. Ya, entonces, todavía yo creo que no entiendan en lo que voy. Ya, ahora voy para allá. Entonces, miren, acá hay una función. ¿Ya? Defina esta función. F, que va a ir de un espacio vectorial de funciones, no vamos a explicitarlo. F de u, coma, u sub x, coma, o en el orden que sea. U sub xy, u sub xx, u sub i, o la función, que se le aplica a las derivadas parciales, por eso se llama operador diferencial, que va a ser así. ¿Ya? ¿Sí? Entonces la ecuación es lineal. Eso que dijimos recién de que no aparecían productos, nada así, ya es lineal porque f es lineal, como una función entre espacios vectoriales. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a decir acá? Que una EDP es lineal. Una EDP es lineal. Sí, solo sí. El operador diferencial asociado es lineal, o sea, que va quedando a la izquierda. ¿Sí? En la ecuación, el operador diferencial asociado es lineal. Es lineal, en el sentido del álgebra lineal. ¿Ya? ¿Sí? Acá va a funcionar, digamos. ¿Sí? Si yo calculo f de la suma de dos derivadas, de dos funciones, ¿sí? Acá pongo b y b, mira, que no quiero escribirlo así. Imagínense que acá ahí pongo alfa igual a u, como lo habíamos puesto, u sub x, u sub y, u sub xx, u sub xy, u sub y. Y ahí pongo beta igual ¿cómo se llama? Con, b, digamos. ¿Ya? B sub x, b sub y, b sub xx, b sub xy, b sub y. ¿Ya? Y hago f, por ejemplo, de alfa más beta. ¿Ya? ¿Y qué sería eso? Ah, no, perdón. Estoy viendo mal. Ah, sí, o sea, nada, ya, pero estoy quedando mal. Debiera ser así. O sea, ¿cómo lo digo? A ver. Eh, vamos en el DF, mejor. Ya, no vamos a enredarnos tanto más. Entonces, vamos en el DF. Entonces acá voy a definir así, f de 1 más, como u más u sub xx más u sub, ya, más fácil. Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren, no estamos enredando mucho, no está tan bien enredando. ¿Cómo sería f de u más b? Si el f era así, era la función más la doble derivada, entonces el f era así, ¿no? U más u sub xx más u sub i. ¿Cómo es f de u más b? ¿Cómo se aplica el f a esa derivada? A esa función. Miren, es la función primero, ¿cierto? Después es la función derivada dos veces, ¿sí? Y después la función derivada una vez, pero con respecto a i, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Ya, entonces ahora apliquemos propiedades nomás. Entonces va a ser u más b, la derivada es lineal en el sentido que separa las sumas, ¿no es cierto? Entonces acá va a ser más u sub xx más b sub xx, ¿sí? Más u sub i más b sub i, ¿no es cierto? Y entonces, lo que voy a tener es u más u sub xx más, ¿cómo se llama? U sub i, perdón, esa es una, esa es una u, perdón. Después acá voy a tener b
Después acá voy a tener b sub xx y acá voy a tener b sub y. ¿Sí? Y entonces esto es f de u más f de b, pues, ¿no es cierto? Y lo mismo puedo hacer, similarmente puedo hacerlo para los escalares. Puedo hacer f de alfa por u, y eso va a ser alfa por u más alfa por u derivado dos veces con respecto a x, más alfa por u derivado una vez con respecto a y. ¿Ya? Entonces acá vamos. ¿Sí? Entonces acá sería alfa por u más alfa por u sub x. Acuérdense que los escalares salen de las derivadas, más alfa por u sub i. Entonces esto es alfa por f de u. ¿Se fijan? Entonces ese operador diferencial que se aplica, ¿ya? Que está definido a través de derivadas parciales, que se le aplica a la función, ¿ya? Esa es la cosa, se le aplica a la función, es lineal. ¿Sí? Ya a eso me refiero con esto de acá, que una EDP es lineal si solo si el operador diferencial asociado, ya que en este caso el operador diferencial asociado sería este de acá, el que da esta fórmula, digamos, ese es lineal. ¿Sí? Entonces, acá para que no se confunda con el f del operador asociado, voy a ponerle otro nombre. Eh, o lo vamos a decir en palabras, mejor. ¿Ya? O lo vamos a decir en palabras. Tengo, tengo una expresión que depende de u, que depende de u y las derivadas parciales. ¿Ya? Y acá tengo una expresión que depende de las variables dependientes, que depende de las variables dependientes, independientes, perdón. Las variables independientes. ¿Sí? Y cuando yo miro esta expresión algebraica en el lado izquierdo, es que puedo saber cuál es el operador asociado. ¿Ya? El que defina, el que defina las derivadas que aparecen acá, ¿ya? La expresión algebraica con derivadas que aparecen, ese es mi operador lineal asociado. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende lo del operador un poco? Sí, Ya. En todo caso, en la práctica no se, no se compliquen tanto. Ya esto era como para hacer un, ¿cómo se llama? Un enlace con álgebra lineal. ¿Ya? En la práctica, ¿a qué se reduce ver que es lineal? Por ejemplo, asegurarme que hay cosas solamente u sub x, u sub y, ya no aparece nada extraño, no sé, pues como u sub x por u sub x por u sub y, ¿ya? Es que en la práctica digamos, se reduce a ver que la expresión algebraica que queda es lineal, digamos, ¿ya? En el sentido como el que uno conoce casi de siempre. ¿Ya? No hay cosas así como raras, como productos de derivadas, producto de una función por una derivada, logaritmo de una derivada, etc. ¿Ya? Que es lineal la expresión algebraica. ¿Ya? Ahora bien, volvamos a esta idea, volvamos a esta idea de que puedo dejar la ecuación diferencial en esta forma, una expresión que depende de u y de las derivadas en el lado izquierdo y una expresión que depende de las variables independientes. ¿Sí? Ya. En el lado derecho, puede que esa expresión algebraica en realidad valga siempre cero. ¿Ya? Cuando eso pasa, uno dice que la ecuación diferencial es homogénea. ¿Ya? Cuando eso no pasa, por ejemplo en el caso de acá, que sale un x cuadrado menos y cuadrado, uno dice que la ecuación diferencial es no homogénea. ¿Se entiende la diferencia? ¿Homogénea o no homogénea? Si quieren lo escriben en el chat. Miren, voy a poner un ejemplo. Está para anotar, no puedo anotar. Vale. Entonces, ya. Esta sería homogénea o no homogénea, ¿qué sería? A ver, la primera, ¿qué es? ¿Homogénea o no homogénea? homogéneo. Homogénea. La segunda, No, no homo- homogéneo. no homogénea, ¿cierto? Por ese 3x cuadrado. Homo- Homogénea. ¿Y esta? Homogéneo también. Mm, Pero
¿Ninguna de las dos podría ser? No, O- porque no, yo la escribo así, ¿no? Ah, ah. Acuérdense, la izquierda, la expresión algebraica que depende de las derivadas y de la función. Ujú. En el lado derecho, el lado que depende de las variables independientes. Entonces, lineal. Pero homogéneo o no homogéneo. No. No homogéneo, ¿no es cierto? Ujú. Eso. Ya. Y son todas lineales, de hecho, ¿no? Acá aparece Usuke-X más Usuki, eso es una expresión lineal en términos de Usuke-X de Usuki. Acá aparece Usuke-X más Usuki de nuevo, eso es lineal. Acá aparece Usuke-XY menos 2Y, eso también es lineal. Ya, bueno, ese término, digamos, que es como constante, entre comillas. Sería como el constante en un cierto, si uno pensara en funciones lineales, o funciones afines, mejor dicho. Ya. Ya, ok. Entonces, creo que se aclaró un poco lo que es lineal y lo que es homogéneo. Yo creo que la vez anterior no lo entendieron mucho. ¿Ya? Bueno, esto es lo que hablábamos de notación, así que podemos pasar de esto. ¿Ya? Ya, bueno, acá lineal homogénea ya lo explicamos. ¿Sí? Fíjense la tercera ecuación, acá. Acá solamente en esta expresión algebraica, perdón, en la segunda ecuación aparecen solamente cosas con las derivadas, ¿no es cierto? Y acá los términos de, digamos, la expresión que depende solamente de las variables independientes. Entonces acá esta expresión algebraica es lineal con respecto a estas derivadas, ¿sí? Acá no. Fíjense que aparece un u por u sub x, y eso hace que la ecuación sea no lineal, ¿ya? Por eso es que es no lineal, aparece un producto de la función por la derivada. Ya, si uno mirara el operador diferencial así, ¿ya? Uno no podría probar que f de u más b, por ejemplo, f en general seguramente les va a dar en general. No podrían probar esto, ¿ya? Que eso es igual a f de u más f de b, ¿ya? Y no les va a resultar justamente porque aparece eso, ¿sí? De hecho, podríamos calcular hacia la rápida cuánto es f de u más b, ¿ya? Entonces, f de u más b sería u más b x, ¿no es cierto? X, doble x, menos u más b por u más bx. Los derivados con respecto a x, me refiero. Entonces, esto sería u sub xx más b sub xx menos, acá derivo sería u sub x por u sub, perdón, u por u sub x, después menos u por bx, después b por u, después b por bx. Perdón, es menos ahí, no, con menos, que con menos afuera. ¿Dónde está u por bx? ¿Ya? Menos b por u, x, menos b por bx. ¿Sí? Entonces, se fijan que esto como que nos va a dar f de u más f de b. Porque ¿cuánto es f de u más f de b? Veamos. Es u sub xx menos u sub, por u sub x más b xx menos b por bx. ¿Te fijas cuántos términos hay acá? Hay 1, 2, 3, 4, y acá hay más de 4, ¿no? Acá hay 6. Entonces como que no va a dar, ¿no? A menos que algo acá se elimine, pero yo no veo que nada se elimine. ¿Alguien ve que algo se elimine? Yo digo que no. Bueno, No, no. nada. Entonces en general no va a dar. ¿Se fijan? Ya, pero uno puede, en realidad, esto es una, ¿cómo se llama? Una conexión con el álgebra lineal nomás, ya. Si no, no tienen para qué hacer esto cada vez que quieren ver que algo es lineal, ya. Solamente es cosa que miren la ecuación y vean que aparezcan puras derivadas, puras cosas con u, ya. Y que no aparezcan multiplicadas, que aparezcan expresiones lineales en términos de las derivadas y de la función u, ya. Eso, que aparezcan expresiones lineales en términos de las derivadas y de la función u. Eso eso tienen que hacer cuando quieren ver que algo es lineal así, a la rápida. No tienen para qué hacer todo esto. A ver si que no lo hacen igual, pero bueno, cosas así. ¿Ya? Bueno, ¿y qué pasa con las ecuaciones que son lineales y homogéneas? Pasa lo siguiente, y esto lo vamos a ocupar un ratito más. Pasa que si uno sabe, o si uno conoce dos soluciones, ¿ya? Entonces uno puede tomar cualquier combinación lineal de esas soluciones, y eso va a seguir siendo una solución. Acá el C1 y el C2 son constantes. Esto se llama el principio de superposición, ¿ya? Conocidas dos soluciones del EDP, puedo armar cualquier combinación lineal de esas soluciones, y eso me va a dar otra solución. Ojo, sí, es lineal y homogénea, ¿ya? Obviamente esto vale si uno toma 3 soluciones, 4 soluciones, etc. Ya no solamente para 2.
Esto que está el caso en que tengo dos soluciones, ¿no? ¿Ya? Como vamos de tiempo, ya vamos bien. Hoy ya sí que tenemos que terminar con la materia, por eso estoy mirando el tiempo. Disculpen. Bueno. Ya, una cosa interesante, mira. Si uno mira esta ecuación, u sub x igual a 0, ya, supongamos que el u depende de dos variables, ya, entonces cualquier función, ¿cómo se llama? Cualquier función que de esta forma, que solamente dependa de y, va a ser solución de esta ecuación, ya, y eso se traduce en que, ¿cómo se llama? Las soluciones de las ecuaciones lineales homogéneas no son infinidimensionales, los espacios vectoriales que se forman ahí, ya, pero esto es un comentario, ¿no? Ya, no quiero hacer mucho énfasis en esto, ya, porque quiero que lleguemos luego a lo que necesito que veamos. ¿Ya? A todo esto, ¿cómo serían las soluciones de esta ecuación? Apreciando que tenemos esa ahí. ¿Cuáles serían? Si el u depende de x y de y. ¿Cómo serían todas las funciones que cuando las derivo respecto a y siempre van a dar 0? ¿Cómo tendría que ser esa función? X igual a Y. Eh, creo que no entendí. Tendría que ser una función que solamente depende de x, ¿cierto? Porque de esa forma, cuando yo derivo con respecto a y, entonces me va a dar siempre 0, ¿sí? Imagínense, u de x, y igual a x cuadrado. Si la derivo con respecto a y, da 0. Si yo pusiera algo con y acá, ya no va a dar 0, va a dar, por ejemplo, 2y. Entonces tiene que ser una función que dependa solamente de x. ¿Ya? Y a propósito, entonces ya que hicimos eso, ¿cuántas serían las soluciones de esta ecuación? U sub x igual 0. ¿Qué funciones cumplen que cuando las derivo con respecto a x y a y hago la derivada mixta, da siempre 0? Miren, esta funciona. Pero por ejemplo, esta no. ¿Cuánto sería acá? U sub xy. Veamos, miren. Es derivo con respecto, a ver, esto es de x, entonces digamos primero con respecto a y, ¿ya? ¿Sí? Perdón, eso no hay, ¿ya? Eso ya es la derivada con respecto a x de x, ¿no es cierto? Y eso es 1, ¿sí? Acá si hago de x a de y de x cuadrado más y cuadrado es de x a de x de x, perdón, sí, de 2i, ¿no es cierto? Si derivo con respecto a y, y si hago acá es 0, ¿sí? Entonces yo digo, yo creo que no puedo incluir esto, que u de x, y en general va a ser una cosa que depende de x, solamente, no de y, más algo que depende solamente de y, ¿sí? ¿Cómo pueden verificar eso? Integrando dos veces. Primero integran con respecto a y después integran con respecto a x, ¿sí? O, a ver, sí. No, primero integran con respecto a x y después integran con respecto a y, porque sería la última que pasa. Y ahí van a chequear que las soluciones son de esta forma. Una función que depende de x más una función que depende de y. ¿Ya? Esto va a ser importante en un rato más, por eso lo digo. ¿Ya? Por eso lo digo. ¿Me entendieron por qué da eso? A propósito, tiene que ser así, ¿no es cierto? Eso estoy diciendo. Una función que depende de x más una función que depende solo de y. Y lo sacan integrando dos veces. Pues integra primero con respecto a x, y después integra con respecto a y. ¿Sí? Y así les va a dar esta fórmula de acá. Algo que depende de x
más algo que depende solamente de y, ¿ya? ¿Bien hasta ahora o no? Díganlo por YouTube. Sí, creo que eso está más o menos. ¿Esto? A ver. Creo que- Entonces, mira, esto se puede escribir así, ¿ya? Puedo explicarlo, no. Lo puedo escribir así. ¿Sí? Lo voy a integrar con respecto a x. ¿Cuánto da cuando yo integro las derivadas? Cuando integro eso, ¿cuánto da? X. No, f. Ah. ¿Sí? Porque Ujú. cuando derivo f me da lo que está dentro del integrando, ¿no? Sí, sí. Entonces, esto implica que es igual ¿a qué cosa? La constante. A una constante, ¿no es cierto? Sí. Sí. Pero que depende de quién, De X. O sea. de x. O eso sería un teorema. O pongámosle 6. Ujú. Y después. Y después, Debería integrar de nuevo. sí, respecto a y, ¿no? Ajá. Y te queda una suma. Es, Ya. ¿cierto? Ujú. De ahí, o sea, Ahora te- ahí te queda una. mm, con más con respecto a y se queda como constante. Y ujú. después una con respecto solamente a y, ¿cierto? Claro, pero no lo vamos a no, largo. Mm, un poco, a ver. Sí, pero, a ver. Ah, ahí está el problema, ya. Ahí está el problema, ya sé. Sorry. No, pues acá no es con respecto a x que queda, mira. Miren, miren, miren. Miren. Ese está el error. Es con respecto, ojo, si voy a derivar con respecto a x, quiero que me dé cero eso, ¿no? Entonces tiene que ser con respecto a y, ¿no es cierto? A ver. Sí, pues con respecto a y, porque cuando derivo, ojo, cuando derivo, eh, a ver, ahí está. Yo estoy viendo, son. Ya, ahora sí, pero vamos a hacerlo bien. Vamos a la pizza. No, no. Entonces, teníamos u sub x y igual c. Esto implica que tengo esto de acá. Se deriva con
Y si integro, entonces me va a quedar así, du, lo integro dos veces, digamos. Bueno, le voy a integrar con respecto a x, ¿ya? Eso va a ser la integral de 0, y con respecto a x. ¿Ya? Y entonces esto va a ser una constante, va a ser algo, digamos, algo que depende de... va a ser algo que depende de y, ¿no es cierto? ¿Ya? Y acá me va a dar entonces u sub i igual a algo que depende de i. Y cuando yo derivo esto con respecto a x, es que acá me va a dar 0. ¿Sí? Ahora integro de nuevo. ¿Ya? U sub i con respecto a i. Y eso va a quedar entonces la integral de eso de ahí. ¿No es cierto? Más alguna constante que depende de x. ¿Ya? En realidad no es constante, es una expresión que depende de x. ¿Ya? Pongámosle k de x. ¿Ya? Y eso sí implica que u de x, y, o pongámosle 1, que u es igual a la integral de algo que depende de y, más algo que depende de x. ¿Sí? Entonces esta sería mi f de y, digamos, o como le había puesto g, parece, no me acuerdo. Este sería mi f. ¿Sí? La cosa está entonces que lo importante acá es que el u queda como algo con algo que tiene solamente y, más algo que tiene solamente x. ¿Ya? Eso es lo importante. Es un poco enredado de repente escribir las integrales y quedan acordes, pero eso es lo importante. ¿Ya? Hay que hacerlo con cuidado mejor. Ya. Y entonces, creo que sigamos porque estamos quedando cortos. Miren, ejemplos de ecuaciones que son importantes. ¿Ya? Tenemos la ecuación de onda, unidimensional. ¿Por qué se llama unidimensional? Porque en este caso tengo una función que depende de un parámetro, digamos, espacial que es x, y de un parámetro que es el tiempo. Entonces, se llama unidimensional, solamente en dimensión 1. ¿Ya? Y solamente está el x, digamos. ¿Ya? Acá lo mismo, ecuación de onda unidimensional, porque del u va a depender de x y de t. ¿Ya? El t es un parámetro de tiempo. ¿Sí? Acá ecuación de Laplace bidimensional, porque el u va a depender de dos parámetros espaciales, x y y. ¿Ya? Acá ecuación de Poisson bidimensional de nuevo, porque el u depende de x y de y. ¿Ya? Y así, eso es lo que me va diciendo si es unidimensional, bidimensional. Si depende de cuántas coordenadas, digamos, espaciales depende la función. ¿Ya? Ojo, casi todas son lineales menos esta de acá, ¿no es cierto? Entonces también hay ecuaciones no lineales que son importantes. Esta, por ejemplo, es la que se llama la ecuación de Burger. Esta no es lineal porque aparece el u por u sub x, por ejemplo. ¿Ya? Entonces eso no es lineal. Entonces son solamente por nombrar algunas ecuaciones que son importantes, que se sabe, que se conocen, digamos. ¿Ya? Ok. Y entonces, ¿qué vamos a mirar ahora? Vamos a mirar una ecuación lineal de segundo orden, la voy a escribir en su forma más general, ¿ya? Y de paso, ahí formalizo un poco lo que dije recién, de que uno podía escribir las cosas como una expresión que depende de u y de las derivadas, más, y en el otro lado algo que depende solamente de las derivadas, perdón, solamente de las variables independientes. Acá se va clarito, digamos. Entonces, miren, acá tengo una expresión, todo esto de acá, esto depende de las derivadas, ¿no es cierto? De las derivadas y de u, ¿sí? Ahí está el u. ¿Ya? Acá voy a escribir el u como x, u de x y t. ¿Ya? Derivadas y de u. ¿Ya? Y esto solamente depende de las variables independientes. Variables independientes. ¿Sí? Habíamos visto que eso se podía hacer, digamos, con los ejemplos de antes. ¿Ya? Entonces, ¿de qué nos vamos a preocupar? Bueno, acá siempre estas A son funciones, digamos, y el G son funciones, y que son funciones decentes. ¿Qué es ser decente? Por ejemplo, no sé, que sean continuas, que sean diferenciables, lo que, digamos, uno necesita en general. ¿Ya? Que sean con derivadas continuas, quizás, etc. ¿Ya? Decentes, ¿ya? Lo que se requiere, entre comillas. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a ver? Mira, que hay dos tipos de problemas que están asociados acá. Bueno, vamos a considerar este dominio por si acaso. El x lo voy a considerar en un intervalo y el t mayor o igual que 0 porque normalmente denota el tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hablar ahora? De que hay como, bueno, hay más tipos de problemas, pero hay dos que son como los más típicos, ¿ya?
que son los que se llaman los problemas de Cauchy o de valores iniciales, y los problemas de valores de frontera. ¿Ya? Entonces, ¿de qué se trata un problema de valores iniciales o de Cauchy? ¿Ya? Se trata de imponer condiciones, pero con respecto al tiempo. ¿Ya? Por ejemplo, que la U en el instante t igual 0, o sea, en el instante inicial, bueno, si pongo t igual 0, esto va a depender solamente de x, ¿ya? ¿Sí? Entonces le pongo una condición en el tiempo inicial, ¿ya? ¿Qué pasa en t igual 0? Y también puedo hacer lo mismo para para la derivada. ¿Qué pasa con la derivada con respecto al tiempo cuando t vale 0? ¿Sí? Entonces esto es lo que se llama condiciones iniciales, ¿sí? Imponerles condiciones con respecto al tiempo, en el primer instante de tiempo. ¿Ya? No, obviamente, si yo no estoy viendo un problema desde t igual 0, sino que lo estoy viendo desde t igual a t mayor o igual a algún t sub 0, puedo imponer condiciones iniciales en este t sub 0 nomás, y no en t igual 0. O sea, todo depende de cuál sea el instante inicial de tiempo que uno está estudiando. ¿Ya? Normalmente uno toma t igual 0, es lo más típico. No tiene por qué ser t igual 0, puede ser otro instante de tiempo. ¿Ya? Bueno, y acá las funciones que quedan uno pide que sean, cuando uno evalúa t igual 0, las funciones que van a quedar acá, que solamente dependen de x, uno pide que sean de nuevo buenas. ¿Ya? Qué sé yo, continuas, diferenciables, qué sé yo, lo que se requiera, digamos, ¿ya? Y como les decía, uno podría considerar otro dominio, ¿ya? Para el t, digamos. No mirar solamente el instante t igual 0, sino que mirar en realidad un instante, por ejemplo, qué pasa en t igual 1, ¿ya? Y preocuparme de ahí en adelante, que es de estudiar la ecuación en ese, o considerar ese instante inicial, ¿ya? Como inicial, en t igual 1, ¿ya? No tiene por qué ser en t igual 0, ¿ya? Ya, entonces, problemas de condiciones iniciales o de Cauchy es imponer restricciones al tiempo, a la variable tiempo, condiciones iniciales al tiempo. ¿Ya? Eso es. Problemas de valores de frontera significa imponerles ahora condiciones, pero no a la variable tiempo, sino que a la variable x. ¿Ya? Acuérdense que acá estoy siempre pensando en una función que depende de x y de t. ¿Ya? Entonces ya no le pongo restricciones al tiempo, sino que veo que le pongo alguna condición al x, ya que digamos el x es la posición, es como la variable espacial, si quieren decir, ¿ya? O posición. Digamos. Entonces veo qué pasa, por ejemplo, acuérdense que el x pertenecía, estábamos tomando en este intervalo, entonces veo qué le pasa en 0 y qué le pasa en él. ¿Ya? Entonces de nuevo digo, en x igual 0 vale tal función, en x igual l vale tal función, y estas funciones uno las pide que sean buenas, de nuevo, que sean diferenciables, que sean continuas, digamos lo que se requiera. Ya va a depender del problema, pero normalmente son funciones buenas, funciones decentes. ¿Ya? Ya, y obviamente no tengo por qué considerar, ojo, no tengo por qué considerar un intervalo así nomás, pues de 0 a l, ¿ya? Sino que podría considerar un intervalo a, b arbitrario. Y entonces impongo condiciones de frontera no en 0 y l, sino que en a y b. ¿Sí? Puedo hacer lo mismo, ¿ya? Lo mismo que decía para el tiempo. Puedo ir moviendo eso, digamos, de dónde está el líquido. Acá puede estar en a, b y no en 0 l. Pero depende del problema. ¿Ya? Normalmente a uno le indican el dominio y todo, así que no es no es tan terrible. ¿Ya? ¿Se entiende lo que son condiciones de frontera y lo que son condiciones iniciales? Una, Sí, con profe, respecto una al consulta tiempo, nomás. ¿sí? Si a uno le dan, suponte, puede tener un problema de condición de frontera, pero que te den datos de cero y que no sea la frontera, Que algo den así. datos. Suponte que te dan un intervalo de A a B ¿Ya? y le digan la condición en cero. Sí. ¿Sí? No. Sí, o sea, ya, ok. Sí, de hecho, para allá vamos. Ya. Uno puede mezclar estas dos cosas, o sea, puede tener un problema con condiciones de frontera y con condiciones iniciales, ¿sí? Poniéndole condiciones al tiempo y a la frontera, creo que esa era la pregunta, ¿no? Sí, Al sí, menos, eso. sí. De hecho, normalmente se mezclan, y ahí las vamos a mezclar, ¿ya? Buena pregunta, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a hacer, obviamente esto no es un curso de EDP, así que no vamos a ver toda la teoría de EDP, ¿ya? Sino que vamos a ver un método en particular, ya que es como súper simple, y que vamos a poder aplicar un poco de Fourier, ¿ya? Que es el que se llama el método de separación de variables, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata ese método? Se trata de suponer que las soluciones son, digamos, si tengo un U que depende de X y de T, suponer que la solución es de esta forma, una función que depende de X por una función que depende de T. O sea, normalmente a uno le dicen, resuelve esta cuestión con separación de variables. Entonces uno dice, ya, voy a escribir la función así. No es que sea la única manera de resolver un EDP, ya, ojo, es uno de los métodos. Ya, entonces, ¿por qué conviene hacer esto de acá? Porque cuando uno hace eso de ahí,
que uno estudia las derivadas, voy a anotarlo acá porque si tengo corto. Entonces, mira, cuando uno hace u igual a f de x por g de t, entonces, ¿qué pasa si derivo u con respecto a x? Va a ser la derivada de este producto, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo derivo este producto, el g de t es constante, así que ese no queda derivado, lo único que queda derivado es el f, ¿sí? Lo mismo ahora, si yo derivo este u con respecto al tiempo, ¿ya? Acá el f de x es constante, entonces se no queda nada derivado, solamente que queda derivado el g. ¿Ya? Si yo hago ahora la doble derivada, u sub x, ¿ya? Entonces tendría que mirar esta expresión algebraica, esta que quedó acá, ¿ya? Entonces acá solamente derivo el f' de x, por eso queda un f2' de x, y el g queda como constante. ¿Ya? Si yo ahora miro la derivada con respecto a t de u sub t, o sea, el u sub tt, ¿ya? Tendría que mirar qué pasó acá. Entonces, en esta expresión algebraica solamente derivo el g' de t, entonces va a quedar un g2' de t, y el f queda como constante, ¿no es cierto? No hay mucho que hacer. Y así puedo seguir derivando, ¿ya? Entonces derivar es más o menos fácil. Si hago la mixta, entonces tendría que sacar la derivada con respecto a x de u sub t, mira. No se ve bien con los rayones ahí. Entonces acá, la derivada con respecto a x de esta expresión algebraica. Entonces ahí cuando derivo con respecto a x, este g' queda constante, ¿no es cierto? Y lo único que derivo es el f, entonces me va a quedar un f. ¿Ya? Entonces se fijan que al hacer esta suposición, eh, la derivada queda muy simple, esa es la gracia, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a aplicar este método a algo bien concreto, ¿ya? Algo que se llama la ecuación del calor unidimensional. Y le vamos a poner, ojo, esta era la ecuación del calor, me parece que la pusimos en la diapo anterior, voy a ver. Estoy casi seguro que sí. Ecuación del calor, ¿dónde está? Aquí está. Ecuación de, no, acá. Ecuación del calor unidimensional. ¿Ya? Ya, y le vamos a poner condiciones de tiempo, condiciones iniciales y condiciones de frontera. Mira. Acá estoy pensando que el x es de 0 a n, digamos, ¿ya? Y que el tiempo es mayor o igual que 0. Entonces, en 0 va a valer alguna función f de x, ¿ya? Que va a ser buena, digamos, continua, diferencial, lo mejor que se pueda, ¿ya? Y en la frontera, pues sería en este caso el x igual 0 y el x igual n, va a valer 0, ¿no? ¿Sí? Fíjense, no sé, que tienen una barra de largo L, digamos, ya, entonces la primera posición es en x igual 0 y la última en x igual n. ¿Sí? Entonces en los extremos estoy diciendo que no hay temperatura en el instante 0. Perdón, en los extremos estoy diciendo que no hay temperatura, ¿sí? Y en el instante 0 estoy diciendo que parte con alguna temperatura, que es el FD. ¿Sí? Ok, entonces, eh, resolvamos esta cuestión, ¿ya? Con el método de separación de variables. ¿Ya? Con eso lo vamos a resolver. Déjame borrar. Ya, entonces, ¿cuál era la gracia? Que uno escribía las soluciones así. Una función que depende de x por una función que depende de g. ¿Ya? Entonces, uno deriva. ¿Dónde está? Acá está. Entonces, si yo hago u sub t, va a ser f de x por g' de t, ¿no es cierto? Si yo hago u sub x, va a ser f' de x por g de t. Y si yo hago u sub xx, va a ser f2' de x por g de t, ¿no es cierto? Porque el g de t es constante con respecto a x. ¿Ya? Entonces, ¿en qué se traduce esta ecuación de acá? Mira, si yo la reescribo ahora con f y con g, dice u sub t, entonces f de t por g' de t. Eso es igual a c cuadrado, ¿cierto? Por f2' de x, ¿no es cierto? Por g de t. Y yo reescribo esta ecuación entonces, miren. Al lado izquierdo voy a dejar lo que tenga que ver con g. Entonces me queda g' de t dividido en g de t, que es lo que está ahí. Y al lado derecho va a quedar c cuadrado y dejo el f en el lado derecho. f2' de x, f2' dividido en f, ¿no es cierto? Ya. Y acá es cuando uno mira un poco la ecuación. Se fijan que acá tengo una igualdad entre dos funciones y en el lado izquierdo depende solamente de t y en el lado derecho depende solamente de x. Así que la única manera en que eso pase es que en el lado izquierdo depende
solamente de t, y en el lado derecho solamente de x, es que en realidad esto sea una constante. Estas dos cosas sean constantes, y esa es la m de ahí, ¿ya? ¿Se entiende por qué esas dos cosas son constantes? Y ojo, esa constante hay que determinarla, ¿ya? Con las condiciones de frontera y todo, ¿ya? Pero ¿se entiende por qué tiene que quedar constante esas dos cosas? En el lado izquierdo tengo una función que depende de t, y estoy diciendo que es igual a una función que depende de x, como entonces, o sea, me está diciendo, por ejemplo, t cuadrado va a ser x cubo. No, eso no puede pasar. La única manera en que eso pase es que en realidad en el lado izquierdo tengo una constante, y en el lado derecho tengo una constante, ¿ya? La única manera en que una función que depende de t en principio sea igual a una función que solamente depende de x, que las dos cosas sean constantes, es la única forma, ¿ya? Ya, borro todo mejor. ¿Ya? Entonces, hay que trabajar, ¿ya? Entonces voy a tener dos ecuaciones, una de primer orden, que ahora va a ser una ecuación diferencial ordinaria, una ecuación en una variable nomás, ¿ya? Y voy a tener una de segundo orden, ya que es la que va a dar acá, es igual, si tomo esta parte de la igualdad, ¿ya? ¿Dónde estamos? Ya. Entonces, vamos a ver primero la de segundo orden, ¿ya? Esta de acá. Entonces yo despejo, ¿no es cierto? Y me va a quedar m partido en c cuadrado por f de x, ¿sí? Que es el n que aparece ahí, ¿ya? Sigamos. ¿Ya? Y ojo acá, ¿se acuerdan que teníamos condiciones de frontera? Era algo así, ¿no? U de 0, t igual a U de 0, perdón, igual a U de L, t igual 0, ¿sí? Ya, eso es importante ahora porque nos va a ayudar a determinar algunas cosas, miren. Ya. Les recuerdo, el U de x, t era f de x por g de t, ¿no es cierto? Entonces, si yo hago U de 0, t, eso va a ser f de 0 por g de t, ¿no es cierto? Y eso tiene que ser igual a 0 según la condición de frontera. Y eso implica entonces que el f de 0 tiene que ser 0, ¿sí? Que es lo que estoy diciendo ahí, f de 0 es 0. Puedo hacer lo mismo ahora, pero con el L, ¿ya? Con el L. U de L, t, yo sé que es f de L por g de t, eso estoy diciendo que es 0, y eso implica entonces que f de L es 0, ¿ya? Así que la condición de frontera implica una condición para el f, ¿sí? Esto es interesante, ¿ya? Va a ser súper importante porque nos va a ayudar a sacar algunas constantes, ¿ya? Está borrado. Entonces, miren, vamos a ir por caso, ¿ya? Les recuerdo, tengo esta ecuación, ¿sí? Entonces, tengo una función que depende de x, derivada dos veces, y estoy viendo ahora el caso n igual 0. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando n es igual 0? ¿Cómo son las funciones que cuando yo las derivo dos veces con respecto a x, dan 0? Son simplemente las funciones afines, ¿sí? No puede tener un grado mayor o igual que 1, digamos, y sale de hecho de integrar nomás, ¿ya? Ahora sí que sale de integrar, no hay que complicarse tanto. Entonces son funciones de la forma, una constante por x más otra constante, ¿ya? Y las constantes se supone que hay que determinarlas. ¿Y cómo las determinamos? Con esta condición de acá, ¿ya? Con las condiciones que dedujimos para el f. Entonces miren, si f de 0 vale 0, quiere decir que b vale 0, ¿no es cierto? Porque acá reemplazo aquí igual 0 y da b, y por otro lado tiene que ser 0. Ya. Si hago f de l igual 0, eso quiere decir que a por l más b es igual 0, ¿sí? Pero este ya era 0, y el L se supone que no es 0, estamos entre 0 y L. ¿Ya? Entonces la única manera es que el A sea 0, ¿sí? Entonces, la única solución para esta ecuación con estas condiciones para el F, con las condiciones que se deducen de las condiciones de frontera de U, ¿ya? Es que la función sea 0, ¿sí? Y eso puede ser que el F sea 0, el F mayúscula. No, no. Miren, les voy a decir por qué no se puede. El U sub x, 0 dijimos que era una función, ¿cierto? Bueno, vamos a suponer no nula, ¿no?
Y acá estoy diciendo que el f es 0, pero también dijimos que el u de x, t era un f mayúscula por el g mayúscula, ¿no es cierto? Si el f es 0, quiere decir que el u es 0, ¿o no? Y eso puede ser. ¿Cuál es la contradicción ahí? ¿Cuál es la contradicción ahí? Miren, si vale 0 en, x, en todo x y t, en t igual 0 también vale 0. Pero acá estamos diciendo que vale f de x, no vale 0, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Entienden por qué o no? No puede ser 0 la función, no puede ser, el f no puede ser 0, porque si fuera 0, la función u tendría que ser 0, pero la función u no es idénticamente 0. ¿Sí? Cuando yo tomo t igual 0, la función vale f de x, alguna función buena, dije. ¿Ya? Que uno asume que no es nula. Así, esa es la contradicción. ¿Sí? No puede ser porque el u de x, 0 vale f de x, no vale 0. ¿Ya? Tendría que valer 0 siempre. ¿Sí? ¿Ya? Ok, ya. Entonces este caso lo descartamos. ¿Ya? Vamos a ver otro caso más, que es cuando el n es positivo, por ejemplo. Cuando el n es positivo lo anoto, no sé, como un cuadrado, el cuadrado de algo, ¿no? Lambda cuadrado. Entonces mi ecuación que era con el n acá, ahora se transforma con un lambda cuadrado. ¿Ya? Y la solución general de esa ecuación sería esta de acá, ¿no es cierto? ¿O no? Una ecuación lineal de segundo orden de esta forma, la solución general es esa, ¿no? Si quieren, acá hay un polinomio asociado que sería el cuadrado menos lambda cuadrado. ¿Sí? Entonces lo que uno hace es sacarle, digamos, las raíces, en este caso sería más o menos lambda, y eso va en los exponenciales, por eso acá queda lambda y acá menos lambda. ¿Sí? Así que así como una nueva solución general, una combinación lineal de estas dos, ¿ya? Cualquier solución, perdón, cualquier combinación lineal de estas dos. Ya, estas dos funciones son linealmente independientes, acuérdense, cuando tengo una ecuación lineal de segundo orden, en este caso de coeficiente constante, y tengo dos soluciones linealmente independientes, entonces la solución general se escribe así, de esta forma, como combinación lineal de esas dos ecuaciones. ¿Ya? Y lo veo. Entonces, ¿ya? Bueno, y de nuevo, ponemos condiciones iniciales, o vemos las condiciones iniciales. ¿Qué me decían las condiciones iniciales? Me decían que f de 0 vale 0 y que f de l vale 0. Entonces reemplazo acá, pues me va a quedar a más b igual 0, a por e a la no sé cuánto, igual 0. Si quieren resolvemos esto, a ver, veamos. Acá va a quedar, eh, eso, a ver, va a quedar a igual menos b, ¿cierto? Y entonces en la segunda ecuación va a quedar menos b por e por lambda l, más b por e menos lambda l igual 0, ¿ya? Y entonces si factorizo por b, o vamos a hacer otra cosa, no. Así ya factorizo por b. Va a quedar menos e a la n igual a más lambda, más e elevado a menos e lambda. Y yo diría que esto no es 0, a ver, veamos. Diría que eso nunca es 0, a ver. Entonces queda e menos lambda l menos e lambda menos e lambda l. eh, ¿Cómo calculamos eso? Entonces esto es 1 partido en e lambda l. Me cago el espacio. A la 2 lambda l menos 1. Ya. Entonces la única manera en que eso valga. Sí, ahí está. Ya, entonces fíjense, la única manera en que esto sea 0 es que eso de acá sea 0. Es que esto de acá sea 0. E elevado a 2 lambda l sea menos 1 sea igual a 0. Y eso quiere decir que este exponente es 0. ¿No es cierto? Y eso puede pasar que 2 lambda por l sea 0. ¿O no?
¿Por qué no puede pasar eso? En este caso, estoy suponiendo esto, hice cosas del L. A ver. ¿Por qué no puede ser que 2 lambda por L sea igual a 0? ¿Por qué no puede pasar eso? Miren, lambda cuadrado es mayor que 0. ¿Sí? Y el L dijimos que, bueno, era mayor que 0, ¿no? Porque el X está entre 0 y L. ¿Puede pasar eso o no? Ya si quieren leerlo al cuadrado incluso. ¿Puede pasar eso? Este es estrictamente positivo. Este es estrictamente positivo. Entonces esto es distinto de 0. Así que esto también tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? Así que esto no puede pasar. La única manera en que esta igualdad se dé es que el B sea 0. ¿Ya? Que el B sea 0. Y si el B es 0, el reemplazo acá en la primera ecuación me va a dar que el A es 0. ¿Ya? ¿Sí? Ahí que salen esas condiciones iniciales. ¿Ya? Sí, y de nuevo eso implica que el F es 0, y por lo que explicamos antes, el F no puede ser 0 porque si no el U sería 0. ¿Ya? Entonces nos va quedando solamente un caso, en que el n es negativo. Y en el caso que el n es negativo, lo escribo como menos lambda al cuadrado, como el negativo a un cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que uno hace entonces? Uno tiene esta ecuación, ¿ya? Esta ecuación diferencial de segundo orden. ¿Sí? Y bueno, uno busca dos soluciones generales linealmente independientes, por ejemplo, la del el coseno de lambda x y el seno de lambda x, ¿ya? Y tomo cualquier combinación lineal de esas, ¿ya? Y esa va a ser la solución general de esta ecuación, ¿ya? Entonces, esta es la solución general de esta ecuación, ¿ya? Esa de ahí. Y parece que es la única posible porque ya todas están descartadas. Así que veamos, ¿ya? Hay que ponerle condiciones ahora. ¿Dónde está? Se corre esto. Ah, perdón. Ahora veamos las condiciones iniciales y de frontera, miren. Veamos qué pasa con esas condiciones. ¿Dónde está? Acá estamos, ya entonces. Esta es mi función. Acuérdense que estas son las condiciones iniciales. F de 0 vale 0 y f de L vale 0. Entonces, f de 0, si evalúo acá directamente, quedaría coseno de 0 que es 1, ¿no es cierto? Y seno de 0 que es 0 que es 0. Entonces me quedará solamente A. ¿Ya? ¿Sí? A igual 0, eso estoy diciendo. Si evalúo en L me va a quedar bueno, como en la es 0, me va a quedar solamente esta parte, ¿ya? Entonces me va a quedar B por seno de lambda L igual 0, ¿ya? ¿Qué implica eso? Ojo, voy a pensar que el B es distinto de 0, porque si el B es 0, entonces me voy a llegar al F igual 0, ¿ya? Entonces, lo único que me queda acá por resolver es esto. Miren, la segunda ecuación dice que seno de lambda por L es 0. ¿Cuáles son los ceros de la función seno? ¿Dónde se anula la función seno? Miren, 0 y pi. ya, a ver, se anula en 0, ¿no es cierto? También se anula en pi, ¿o no? A ver, veamos, ahí es menos 1, 0. Se anula acá, por ejemplo, en ese ángulo que sería 3 pi medio. ¿Cuánto vale ahí? No, queda menos 1. No. Y que sigue, en el siguiente que se anula es en 2 pi, ¿no es cierto? Después doy otra vuelta, se anula en el 3 pi. Después doy otra vuelta, se anula en el 4 pi. Después en el 5 pi, 6 pi, etc. Entonces se anula en, bueno, lo que está ahí, ¿eh? Todos los múltiplos de pi. ¿Sí? Entonces ahí tengo eso. ¿Ya? ¿Sí? Ya, pues. Entonces tenemos casi resuelto esto, ¿eh? Casi. Ya, entonces, ¿qué tenemos?
voy a numerarlos con un n ahora, ¿ya? Porque dependiendo del lambda es que me va a dar un b, digamos, un valor para el b. Mira. Entonces, mira. Acuérdense que el lambda, ¿dónde está? Voy a cambiar la pantalla completa, más fácil cambiar la pantalla. ¿Dónde estamos? Pantalla. Entonces, mira, acuérdense que el lambda depende de n. Si despejo el lambda es n por pi partido en n, ¿ya? Entonces, para cada valor de n voy a tener un valor de b, ¿ya? Y entonces voy a tener una función f sub n. El a vale 0, está restringido a eso, ¿ya? Entonces, el lambda va a ser n por pi partido en n, despejándolo nomás. El f ahora van a ser funciones f, ¿ya? F sub n, va a depender del parámetro n, ¿ya? Si acá despejo, digamos, porque dependen de lambda y el lambda depende de n. Entonces me va a quedar un b sub n, una constante b sub n, una función seno que también va a depender de n en el argumento, ¿ya? Y el n que era, ¿cuánto era c? Lo teníamos antes. Acá está m partido en c cuadrado. Ahora va a ser simplemente menos n cuadrado, pi cuadrado partido en l cuadrado. Ya si uno despeja bien, ¿ya? Ahí ya resolvimos la primera ecuación, ¿sí? La del f nomás. Ahora falta resolver la otra ecuación diferencial, que es la que nos daba el g. Ya, pero esa es más fácil, ¿ya? Porque esta es de primer orden, ¿no? Ya no hay que analizar tanto, miren. Entonces, va a quedar así, ¿no? Va a quedar así. Bien, despejo. Va a quedar g' de t igual a, ¿dónde estamos? C cuadrado n por g de t. ¿Sí? Y las soluciones de esa ecuación, ¿cómo son? Si quieren, anotemos lo más general ya determinamos el n, ¿ah? Si va a ser c cuadrado, n cuadrado, pi cuadrado, l cuadrado, ¿sí? G de t. ¿Qué funciones cumplen eso? Que es una constante por la exponencial. A ver, Lineal. no. A ver, ¿qué funciones cumplen esto? U' igual a una constante por u. La e a la x la cumplen, ¿no es cierto? ¿O no? ¿O Sí, no? la exponencial. Ya. Entonces, en general, la solución de esa ecuación será... Bueno, de hecho, podemos verificarlo directamente, que hay como que adivinarlo. Está puesto acá. ¿Ya? Si ustedes derivan esto de acá, ¿no es cierto? Les va a dar esto de acá. ¿Y por qué va a ser? La derivada de eso, ¿sí? La derivada de eso que es g, digamos, esa va a ser la g, ¿ya? Por, ¿cómo se llama? Por la derivada del exponente, que es todo esto que aparece acá, ¿cierto? Y entonces, esta función cumple eso de acá, ¿sí? E a la menos c n cuadrado, pi cuadrado, z l cuadrado, t. Esa cumple esa de ahí, es solución de esa ecuación. Entonces uno toma cualquier múltiplo de esa exponencial, ¿ya? En el caso bien, ¿ya? Entonces esa es la solución general de esa ecuación de primer orden, ¿no? Una solución exponencial. Son las primeras que se estudian, creo yo, con ecuaciones diferenciales casi. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace uno? Acá es donde les voy a meter un poquito un gol, ¿ya? Pero lo que uno hace entonces es decir, ya, tengo la f, ¿sí? Tengo la g, ¿ya? Y las soluciones entonces son así, tengo soluciones particulares, x, t, que van a depender de fn y de g, ¿ya? Van a ser las f por las g, ¿ya? Entonces va a ser fn de x por gn de t, ¿sí? Ya, esa es una solución, por cómo construimos las soluciones. Bueno, si supusimos que el u era una función f por una función g, y ahora vimos que esas funciones f y g en realidad quedan numeradas uno las puede numerar por un índice n, ¿ya? Porque va a quedar un número natural ahí entre medio, ¿ya? Y lo que uno hace es aplicar el principio de superposición, ¿ya? Pero como entre comillas, en una combinación lineal infinita, ¿ya? Por eso esto aquí queda así, de esta forma, ¿ya? De esta forma, miren. ¿Se fijan? Estoy formando una combinación lineal, pero infinita, digamos. Estoy aplicando de esa forma el principio de superposición, ¿ya? Por eso digo que es un poquito un gol, ¿sí? Y hasta ahora vamos súper bien, pues todo esto resuelve digamos, la ecuación, ¿ya? Pero lo único que no hemos visto es qué pasa con la condición inicial en el tiempo. Todavía no hemos metido ni una parte acá el F minúscula, ¿no? Entonces hay que ver qué pasa ahí.
Entonces, miren, acá es donde uno tiene que mirar con cuidado. Todo esto lo queremos relacionar con Fourier, ¿no es cierto? ¿Qué tipo, a ver, qué tipo de funciones solamente tienen senos en su serie de Fourier? ¿O qué funciones tienen solamente senos en su serie de Fourier? ¿No aparecen cosenos? ¿De acuerdo? Vimos las pares, Impar. las impares, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Las impares no tienen cosenos en la serie de Fourier, solamente tienen senos. Como en el caso acá tenemos una función u, que está escrita en serie, digamos, y no depende, digamos, no hay ningún coseno, ¿sí? Ese se sub n, por si acaso, es el producto de las constantes nomás, ¿no? No se asusten, es el K sub n por el M sub n. ¿Ya? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a, como estamos en ese caso, donde tenemos una serie que solamente tiene senos en su serie de Fourier, vamos a tomar la extensión impar de f, ¿ya? O sea, la extensión en serie de senos, ¿sí? Por eso que se toma la extensión en serie de senos, ¿sí? Acá, así. ¿Ya? Ahí está. Esto puede parecer extraño, pero es por eso, es porque en la solución que encontramos solamente aparecen senos. Entonces vamos a tomar la extensión impar de f, ¿ya? Y entonces, ¿dónde estamos? Uno puede, y eso se lo voy a dejar de ejercicio a ustedes, sí, porque ya, sería mucho cálculo. ¿Ya? Entonces uno puede chequear que tomando eso así, ¿ya? Tomando eso de esa forma, ¿dónde estamos? ¿Ya? ¿Ya? Y recordando esto, acuérdense, el u, ¿dónde estamos? El u de x, 0 era f de x, ¿sí? Entonces uno puede como recalcular todo esto y dejar entonces, ¿cómo se llama? Esta ecuación que teníamos antes, ¿ya? Esto se supone que aparecían acá antes, lo dejamos en esta forma, miren, con los b sub n. ¿Ya? Esto solamente igualando tienen que igualar acá, y integrar y todo. ¿Ya? Se nos deja de ejercicio ustedes, deduzcan que va a quedar el b sub n acá, ¿ya? Que ya esta solución, perdón, deduzcan que esta solución que estaba así, ¿ya? Cuando yo le agrego esa condición inicial y escribo el f en serie de seno, etc., entonces se transforma en esta ecuación, en esta solución, ¿ya? Con ese b sub n. ¿Ya? Ya creo que lo hicimos cuando vimos Fourier al principio, de integrar series y cosas así. ¿Ya? Y no lo vamos a hacer de nuevo. ¿Ya? Lo que quiero que entiendan es por qué tomamos la serie de la extensión impar del f. ¿Ya? Es porque ahí aparecía, digamos, una serie con seno, ¿no? ¿Ya? Por eso que se tomó la extensión impar, por nada más. ¿Ya? Entonces, una vez que uno ha hecho todos estos cálculos, que acá queda algo por hacer, ¿no? Verificar eso, eso queda por hacer. ¿Ya? Eso que uno lo hace con esto, ¿ya? Con esa serie de Fourier y con esto de acá. ¿Ya? Entonces uno ya resolvió entonces la ecuación, o encontró una solución de la ecuación del calor, ya vía separación de variables. ¿Ya? Y podemos ver un ejemplo más explícito, menos, como para que hagamos grafiquitos. Entonces, miren, le ponemos largo 1 a la barra, tomamos esta función f de x, ¿ya? Si le calculan los coeficientes de Fourier, bueno, ustedes ya saben, hacer la integral y todo, ¿ya? Y acá estoy tomando c igual 1, etc. Ya calculan la integral, no es algo complicado, lo pueden hacer hasta con computador, por eso no lo vamos a hacer acá. Y ahí les va a dar este resultado. ¿Sí? Estos son los b sub n. Entonces, el u de x, t va a quedar con esos b sub n, ¿no es cierto? Ah, bueno, y acá depende, pues si el n es par o impar. Ya, si el n es par, esto queda 0, ¿no es cierto? Así que solamente me importa cuando es impar. ¿Ya? Solamente me importa cuando es impar. Por eso es que acá queda un 2n menos 1 al cubo. Si quieren, a ver, si los confunden que haya n y n, entonces piensen que cuando el n vale 2k menos 1, ahí es cuando esto es distinto de 0. ¿Ya? Y por eso es que acá quedaría un 2k, 2k, 2k. ¿Ya? Para que no se confundan con el n. ¿Ya? Entonces así se vería la u. ¿Sí? Así se vería la U. ¿Ya? Y fíjense acá hay un grafiquito que es tomando 5 sumandos de la serie de Fourier. ¿Ya?
los primeros 5 sumando, y lo que ocurre, si ustedes miran, es lo siguiente, que la U va tendiendo a 0, ¿no es cierto? Fíjense cómo va así, va tendiendo a 0 a medida que uno va desplazándose en el tiempo, ¿o no? ¿Y eso está bien o mal físicamente? Acá para el X fijo, si se supone que estoy con una barra, digamos, esto tiene que ver con el calor de la barra. ¿Está bien que ese calor tienda a 0 cuando el tiempo va pasando o no? Suponiendo que no hay nada externo aplicándole calor de otra parte. Debería disminuir, pues. ¿No es cierto? Debería irse enfriando, ¿no es cierto? Eso es lo que está pasando, ¿no es cierto? Eso es lo que muestra este gráfico, que en una posición X, a medida que pasa el tiempo, en una posición X fija, la temperatura se va achicando, ¿no? Se va tendiendo a 0, se va enfriando, eso estamos diciendo, ¿ya? Ahora no puede estar así a altas temperaturas infinitamente, ¿ya? Bueno, esa es una manera de resolver EDPs, ¿ya? Y quiero que entiendan, no es la única manera de resolver EDPs, ¿ya? Hay harta teoría de EDP, pero esto no es un curso de EDP, así que no vamos a ver todas esas cosas, ¿ya? Pero no es la única forma, eso es lo que pueden recordar, eso no es la única, lo voy a decir explícitamente, el método de separación de variables no es la única manera en que se pueden resolver ecuaciones en derivadas parciales, ¿ya? Lo dije explícitamente. Recuerden. ¿Ya? De hecho, vamos a ver ahora otro ejemplo. Este me gustó bonito, ¿ya? Vamos a discutir la regla de la cadena, sí, ¿ya? Así que si no se acuerdan de regla de la cadena, me avisan. ¿Ya? Entonces, esto es la ecuación de ondas en una dimensión, ¿ya? Entonces, ¿cómo se ve, cómo se ve esa ecuación? Se ve así, ¿ya? Está de acá. Acá vamos a ver que el C sea mayor que 0, ¿ya? Piensen que una cuerda que está vibrando, ¿no? Una cuerda larga que está vibrando, ¿ya? Entonces eso es una ecuación de onda, ¿no? Eso se escribe con la ecuación de onda, ¿ya? Entonces, ¿cómo se resuelve esta ecuación? Ya no vamos a hacer separación de variables, ¿ya? Vamos a usar otro método que se llama el método de D'Alembert, ¿ya? ¿En qué consiste ese método? Básicamente en hacer un cambio de coordenadas. ¿Cuál cambio de coordenadas? Esto que está acá. Mira, eso que está acá. Entonces, como inicialmente, mi función depende de x y de t, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo voy a hacer es que dependa ahora de dos parámetros, chi y eta. Entonces, ahora mi función va a depender de chi y de eta, pero chi y eta dependen a su vez de x y de t. Entonces, acá voy a poner eso con x y t, ¿ya? No olviden, chi es x menos c por t, esa c que estaba ahí nomás en la ecuación, y eta es x más c por t, ¿ya? ¿Cuánto es la derivada? Bueno, ¿cuánto es la derivada de chi con respecto al tiempo? ¿Qué pasa si derivo esto con respecto al tiempo, al t? ¿Cuánto da? Escríbanlo si quieren. ¿Cuánto da si derivo esto con respecto al tiempo? Yo creo que lo saben, no lo quieren decir, ¿no? Ya lo voy a decir, no. Alguien lo dijo eso. Menos c. Ojo ahí, menos c. ¿Sí? Y si derivo eta con respecto al tiempo es, ahí sí es c. ¿Se fijan? Si derivo chi con respecto a x, ¿cuánto es? Y eta con respecto a x. Miren nomás la fórmula. Chi con respecto a x. Si esta parte la derivo respecto a x da 0, y acá da 1, ¿no es cierto? Estoy derivando el x nomás. Eta con respecto a x también da 1, porque esta parte que depende de t, cuando lo derivo respecto a x, da a 0, que no importa. ¿Sí? Entonces ahora vamos a aplicar la regla de la cadena. Ya, tengan en cuenta eso. Mira, ¿qué me dice la regla de la cadena? Por ejemplo, si quiero sacar el u, este u que ahora depende de chi y de eta, con respecto a x, la derivada, va a ser la derivada de u con respecto a chi, ¿no es cierto? Eso de ahí, por la derivada de chi con respecto a x, ¿sí? Más la derivada de u con respecto a eta, ¿sí? Por la derivada de eta con respecto a x, ¿sí? Eso es la derivada de u, aplicando regla de la cadena. Regla de la cadena. Dos variables, ¿sí? Y ahora, como decíamos antes, esto da 1, ¿no es cierto? Si lo derivo con respecto a x, esto también da 1, ¿sí? Así que acá lo que me va a quedar es de u
a de u con, o u con respecto a chi, ¿no es cierto? Algo raro, chi, sí. Más u con respecto a derivada de u con respecto a eta. ¿Sí? Y eso lo anotábamos así nomás. Por eso que por escritura, ¿no? ¿Ya? Lo mismo que u chi. Esto es u eta. ¿Ya? ¿Se entiende por qué queda el u chi más u eta? Porque queda esa suma de derivadas. ¿Han tenido cursos de termodinámica? No, todavía no. Pongan no, sí, por favor. Yo por lo menos todavía no. ¿Todavía no? Ya. Cuando tengan cursos de termodinámica, van a derivar mucho, van a usar mucho regla de la cadena. ¿Ya? De hecho, yo derivé más en termodinámica que en cálculo, yo creo. ¿Ya? Bueno, yo no estudié algo con ingeniería ni con física, pero igual tuve termodinámica. ¿Ya? Pero era me gustaba, no sé, entretenido. Yo lo encontraba entretenido. Otras personas seguramente no fueron tan entretenidas. Ya. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque ahí van a aplicar mucho reglas de la cadena, por eso hago el comentario. Por si acaso. Entonces, mira, ahora hagamos la derivada de u con respecto a t. ¿Sí? Entonces tengo, mira, la derivada de u con respecto a chi, eso que está ahí, la derivada de chi con respecto a t. ¿Por qué? Porque ahora estoy buscando la derivada de u con respecto a t, así que por eso miro u con, chi con respecto a t. ¿Ya? Más la derivada de u con respecto a eta, ¿ya? Ahí, por la derivada de eta con respecto a t. ¿Sí? Y si uno mira acá el chi con respecto a t, si uno deriva el chi con respecto a t, es menos c, ¿no es cierto? Y si uno deriva el eta con respecto a t, eso da c. ¿Sí? Entonces acá me va a quedar menos c por la derivada de u con respecto a chi, que eso lo notamos así, ¿no? ¿Ya? Más c por la derivada de u con respecto a eta. Y factorizo nomás por c. ¿Se fijan? Y por eso queda el menos ahí. ¿Ya? Por eso quedan esas dos ecuaciones. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Sí o no? Sí, no, más o menos. Bueno, pero voy a derivar de nuevo, porque en la ecuación original tengo la derivada doble con respecto a x, tengo u sub x, ¿ya? Entonces tengo que sacar de nuevo la derivada, ¿ya? Entonces no nos olvidemos de algo. Entonces acá, voy a entrar acá al borde. Tengo u sub x, dijimos que era u sub chi, más, va a dejar una z, un chi, más u sub eta, ¿sí? Entonces si derivo esto con respecto a x, va a ser así, si derivo esto con respecto a x, va a ser derivar esa suma con respecto a x, ¿no es cierto? Entonces tengo que derivar eso con respecto a x, que es lo que está ahí, y este con respecto a x, ¿sí? Tengo que derivar los dos con respecto a x y sumar. Entonces voy a hacer el primero, miren. ¿Ya? Y acá quiero, por eso lo anoté acá, miren. La derivada ahora, como el u depende de chi y de eta, la derivada también va a quedar en términos de chi y de eta. Entonces va a ser una función, ahora u sub chi, digamos, va a depender de chi y de eta, y cada uno de estos a su vez depende de x y de t. Entonces es aplicar lo mismo que hicimos antes, ¿ya? Pero ahora al u sub chi, esa derivada. Entonces va a ser la derivada de eso, si estoy mirando acá con respecto a x, va a ser la derivada de esta función, ¿ya? Con respecto a chi, que es lo que está ahí, ¿sí? Ahora no lo anoté como fracción nomás, ¿ya? Por la derivada de chi con respecto a x, ¿sí? Más la derivada de esto con respecto a eta por la derivada de eta con respecto a x, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy derivando con respecto a x. Y de nuevo, este vale 1, este vale 1, no se olviden de eso. ¿Ya? Ahora, hice la primera parte de la regla de la cadena, ahora hago la segunda. ¿Ya? Sería la derivada de u con respecto a chi, perdón, la derivada no de u sub eta, de esta función. Esa derivada con respecto a chi por la derivada de chi con respecto a x, de nuevo, porque estoy derivando con respecto a x, ¿ya?
más la derivada de esta función, u sub eta, ¿ya? Con respecto a eta, ¿sí? Por la derivada de eta con respecto a x, ¿sí? Y ahora calculo nomás, pues mira. Esto es la doble derivada, ¿no es cierto? Acá me queda, bueno, 1, da lo mismo. Acá me queda la derivada mixta, ¿sí? Acá me queda también la derivada mixta, porque eso vale 1. Esto, por si acaso. Eso es lo mismo que por cómo son los índices, ¿no? ¿Ya? Entonces acá de nuevo me queda la derivada mixta y acá me queda la derivada doble. ¿Sí? Eso vale 1. 1, 1, 1, 1, etc. ¿Ya? Entonces queda así. Ahora bien, como dijimos antes, uno pide que las funciones sean buenas, ¿ya? Y por ejemplo, en este caso uno puede suponer que la función es de estas funciones que tienen derivadas parciales continuas, cosas así, la función U. ¿Ya? Y en ese caso, cuando eso pasa, uno sabe que las derivadas mixtas, las derivadas cruzadas son iguales, ¿ya? O sea, lo mismo que haga, digamos, tenga el índice chi eta que el índice eta chi, ¿ya? O sea, puedo cambiar eso, ¿no? Da lo mismo el orden que derive está ahí, ¿ya? Entonces son iguales. Y como son iguales, entonces me queda esta fórmula. Estos dos son iguales, queda con un 2 ahí, ¿ya? Bueno, y les voy a dejar a ustedes que hagan la doble derivada con respecto a t, porque no es aplicar regla de la cadena, es hacer básicamente lo mismo, ¿ya? Pero si lo hacen con cuidado, les va a dar esta fórmula de acá. ¿Sí? Esta formulita de acá. Esa les va a dar. Esa voy a dejarla de ejercicio, ¿ya? ¿Sí? Y entonces, si uno ha calculado todo eso y mira de nuevo ahora esta ecuación, que esta era la ecuación original, ¿no es cierto? Entonces ahora se va a transformar en estas nuevas coordenadas, en esta ecuación de acá. Este es el u sub ux que calculamos. Este es el u sub la derivada doble con respecto a t, ¿ya? Entonces, si uno despeja y hace todos los cálculos acá, todos los cálculos de expresiones algebraicas, ¿ya? Va a llegar a esta ecuación, súper simple. Entonces esta ecuación que era más o menos complicada, ahora se transforma en esta ecuación. Y comentamos hace un rato qué pasaba con este tipo de ecuaciones, ¿no es cierto? ¿Cómo eran las soluciones de este tipo de ecuaciones? ¿Cómo se ven las soluciones? Lo comentamos hace como 40 minutos atrás, o una hora atrás quizá. ¿Cómo eran las soluciones de esta ecuación? Lo dijimos, miren. U igual a algo que depende de x, más algo que depende de y. Por eso lo dije, ¿no? ¿Ya? Entonces acá va a ser algo que depende de chi, más algo que depende de eta, ¿no es cierto? Y entonces la solución en estas coordenadas, chi y eta, está así, ¿no es cierto? Pero uno puede volver a las coordenadas anteriores, ¿no es cierto? Y entonces va a tener que la solución en términos de x y de t va a ser, bueno, esta era x menos c por t, esta era x más c por t de t. ¿Sí? Así que ahí tengo la solución de esta ecuación. Vía, esto ya no es por separación de variables, ¿no es cierto? O sea, no es de suponer que la función es producto de algo, de algo que depende de x por algo que depende de t. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces, esta es otra forma este es otro método para resolver el test. Así que lo que quiero que entiendan es que el método de separación de variables no es el único método que existe, eso es lo que quiero insistir. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahora? Yo diría que este fue incluso un poquito más simple que el anterior, ¿no? Porque no tuvimos que hacer tantos cálculos. ¿O no? Así es. Sí, ¿no es cierto? Ya. Pero insisto, no hay una única manera de resolver el test. Hay varios métodos. ¿Ya? Este se llama de D'Alembert, o solución de D'Alembert. ¿Ya? Hay más. ¿No? Ok, y miren, estos son así como por ponerle condiciones fronteras, ¿ya? Porque recién estudiamos esa ecuación, pero sin condiciones, perdón, condiciones con respecto al tema de la frontera. No le pusimos condiciones de nada, condiciones iniciales ni nada. Ahora vamos a poner condiciones iniciales, ¿ya? Tenemos nuestra ecuación de onda, ¿no es cierto? Unidimensional. ¿Ya? Y vamos a poner que en el instante cero el u sea una función f de x, ¿ya? Una función buena, ¿ya? Que al menos va a tener que ser integrable y continua. ¿Ya?
Y el u sub t, también a la derivada del u le voy a poner otra restricción, que sea igual a g de x entre igual. De nuevo, el g bueno, que sea continua, integrable, etc. ¿ya? Todo lo que requiramos para hacer los cálculos que vamos a hacer. ¿ya? Entonces, miren. Hagámoslo. ¿Se acuerdan cómo eran las soluciones de antes? Miren. Acá están. U de x, t igual a f de x menos c por t más g de x más c por t. Si pongo t igual 0, me queda f de x más g de x, ¿no es cierto? ¿Por qué pongo t igual 0? Porque acá me da una condición inicial cuando el t vale 0. Entonces me queda eso. Por un lado f de x y por otro lado es f de x más g de x. ¿Sí? Por otro lado, si yo pongo t igual 0 acá en el u sub t, eso es g de x. ¿Sí? Y si yo derivo, a ver, anotémoslo acá. Probablemente en vez de cambiar la diapo. Y si yo derivo el u de x, t, era f de x menos c por t más g de x menos c por t. Más c por t, claro. O menos, no. Tengo mala memoria con contemplación. Así, ya, más g por t. Perdón. Ya, entonces si yo derivo con respecto a t, ¿cuánto da? Derivo con respecto a t. ¿Cuánto da? Ah, ok. Bueno, tengo error. ¿No queda menos C aquí o se ocupa la cadena? La cadena, ¿no? Entonces sería así. Sí, eso. Son reglas de la cadena, pues. Entonces va a quedar f' de x, ya, es la derivada con respecto a t, ya, por x menos c por t, ¿no es cierto? ¿Por cuánto menos c? Más g' de x más c por t, digámoslo así, por c, ¿no es cierto? ¿Está bien ahí? A ver, esto es de x, t. ¿Sí? Ahora, evalúen t igual 0. ¿Por qué? Porque es la condición que me dan. Entonces me va a quedar, acá me va a quedar menos c por f' de x nomás, ¿no es cierto? Más c por g' de x. ¿Sí? Porque acá va a dar 0, si evalúen t igual 0. Pero está mal escrito. Eso está bien. Pero no creo que quede tan desordenado. Ah, ya, ahí sí. En t igual 0 queda u sub t de x, 0, entonces, igual a, esto va a dar 0, entonces me queda el c, bueno, lo que anotamos ahí, c por f' de x, más c por g' de x, ¿sí? ¿Qué es lo que está ahí? ¿Sí? Eso de ahí, esto de acá. Ya, eso por un lado, y por otro lado sabemos que vale g de x, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Estamos bien hasta ahí? Ya, pues. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago ahora? Miren, tengo dos ecuaciones. Tengo esa, que la derivo, digamos. Ya, derivo acá de nuevo. Esa implica esa de ahí. Y ahí tengo esta de acá, que es la que está acá. ¿Sí? ¿Qué hago? Ahora alguien parece que lo está diciendo. Menos C, ¿dónde? Ah, lo dijeron recién hace poco. ¿Verdad? Ah, lo dijeron hace poquito. Ah, parece que es lo que dijeron hace un ratito. Sorry, no lo había leído. Ya, entonces mira, derivo esta ecuación de acá. Me da la primera de ahí, ¿no? Esa implica la primera. Y tengo esa de ahí. ¿Qué hago si tengo eso? Miren, tengo f' de x menos f' de x. ¿Qué puedo hacer? ¿Adivinen?
Se cancelan. La cancelo, la sumo la ecuación, así, a la mano nomás, ¿cierto? Me queda 2g' de x igual a f' de x más g de x partido en c. Ojo, ahí dividí por c, ¿ya? Entonces eso lo divido por 2, ¿no es cierto? Entonces acá va a quedar un medio de eso. Bueno, y suman el c, etcétera, ya hacen la suma de fracciones y le va a quedar eso de ahí, ¿sí? Y de la misma forma puedo despejar el f' de x, ¿sí? Entonces lo importante es que puedo despejar la derivada de f' y la derivada de, perdón, la derivada de f y la derivada de g. ¿Ya? ¿Qué hago ahora entonces? ¿Cómo despejarían el f mayúscula? ¿Cómo despejan el f mayúscula? ¿Cómo despejan el f mayúscula? ¿No es igual a 0? No. Mire, tengo una derivada igual a una función. ¿Qué puedo hacer? Integrar, ¿o no? ¿Sí? Integro. Y si integro, entonces me va a quedar la integral de esto, ¿no es cierto? El 12 va a ser constante. La derivada del f va a ser, bueno, o sea, si integro la derivada va a ser f nomás, ¿no es cierto? ¿Ya? Acá me va a quedar menos la derivada del, menos la integral del g, ¿sí? Bueno, el 1 partido en 2 bueno, así que está esa constante. Pero no, ojo acá. Digámoslo así, un medio de f' de x menos 1 partido en 2c por g de x. ¿Ya? Digámoslo así. ¿Ya? Entonces, integro. Me va a quedar un medio de f de x menos 1 partido en 2c por la integral de g. ¿Sí? ¿Qué es lo que está ahí? Estoy integrando de 0 a x para despejar. ¿Ya? Y lo mismo con el g, po. De nuevo acá. ¿Sí? Me va a quedar un medio f' de x más g de x. Más g de x por 1 partido en 2. Integro, ¿no? De 0 a x. ¿Ya? ¿Sí? Me queda entonces f de x medio, que sería el primero de acá, ¿no es cierto? Estoy integrando una derivada. ¿Ya? Más la constante por la integral de g. ¿Sí? De nuevo de 0 a x. ¿Ya? Y si uno tiene eso de acá, mira, si no tiene eso de ahí, entonces, bueno, eso es f de x y g de x. Entonces uno lo que hace es trasladar. ¿Y a qué me refiero con trasladar? A evaluar acá en vez de x, hacer el cambio de x a x menos c por t. ¿Ya? Y entonces tengo una solución explícita, porque acá voy a cambiar el x por x menos c por t. Entonces acá me va a quedar f de x menos c por t, acá me va a quedar x menos c por t. ¿Ya? Acá el 1 partiendo de 0 no le afecta a nada, digamos acá en la integral eso no tiene nada que ver con el x menos c por t. ¿Ya? Y acá lo mismo, el g de el x lo cambio ahora a x más c por t. ¿Por qué? Porque así son las soluciones. Acuérdense, x menos c por t en el f, y después en el g pongo el x más c por t. ¿Ya? Esa era la solución. Y acá, de nuevo, traslado acá o sea, yo sumo c por t, entonces me va a quedar f de x más c por t, acá x más c por t, ¿se fijan? Y entonces tengo una solución ahora explícita, ¿ya? En términos de las funciones que me dieron en las condiciones iniciales. ¿Ya? Así me queda la ecuación. ¿Sí? Este sería el f, digamos, o sea, me queda la parte que es así con el f mayúscula más la parte que es con el g mayúscula. Acá está factorizado y todo en todo caso. ¿Sí? Junte eso con eso, es la integral, etc. ¿Se entiende? Todo esto se entiende porque quiero esa integral, ¿no? ¿O no? ¿No? Acá se le cambia el signo nomás, po. Eso es lo mismo que la integral más, con más un x menos c. Entonces, cuando voy a quedar la integral así, pues miren. Entonces eso es lo mismo que la integral de x menos c por t. Hasta x más c por t. Y por eso queda así. ¿Ya? Por si acaso. ¿Se entiende esta? Sí, profe. Entienden que no solamente existe el método de separación de variables. ¿Sí? Entonces acá tienen un ejemplo de algo que no se hizo con separación de variables. ¿Sí? Ya, pues. Entonces, hasta lo que vimos hoy en la clase entra en la prueba. Mañana hay clase de ejercicios a las 10. Voy a mandar el link.
seguramente, o mi idea es que también tengamos alguna clase de ejercicios la otra semana, ya y no sé cuándo voy a pensar. Y ayer le subí la guía 3, ¿qué más? Bueno, y también Víctor está haciendo las clínicas, también, la Karina también, para que vayan si necesitan algo. ¿No hay alguna pregunta, algo? ¿No? Bueno, No, profe. entonces nos vemos el martes. Estudien un poco, creo que hay fin de semana largo. Bueno, no sé, vean ustedes qué hacer. Ya. Sí. Eso, nos vemos el martes. Ya, eso. ¿Sí? Que les vaya bien. Consulta, ¿usted sabe cuándo hay un receso en octubre, creo? Sí, el receso es justo, pero justo después de la semana que viene. O sea, tienen la prueba y después de eso viene el receso. ¿Sí? Ah, ya. Ya, eso. Ya. Que les vaya bien. Cualquier Nos cosa, vemos. cualquier cosa, por si acaso, cualquier cosa, si tienen dudas, me escriben y por último nos conectamos por Zoom, lo que sea. ¿Ya? Si es que tienen alguna duda muy urgente. ¿Sí? No importa si es fin de semana o feriado, ya me da igual, ¿ya? Eso, ya para que lo tengan presente. ¿Ya? Que les vaya bien. Nos vemos el martes. Yo, profe, que esté bien. No, profe, que esté bien.